Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Querido público, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Tardes, bueno, pues ya casi noches. Esta luz que anuncia ya la caída del día, el ocaso, es, creo yo, en el momento casi exacto en el que nos encontramos. ¿Cómo están, querido público? Sean muy bienvenidos el día de hoy. Lunes 18 de abril del año 2022, iniciamos semana de transmisión después de una semana de no haber tenido transmisión, lo cual nos da mucho gusto, querido público, estar de vuelta aquí con ustedes. Después de esta semana anterior, bueno, sabido, conocido por todos nosotros como la Semana Mayor, la Semana Santa, y que ello nos llevó a hacer un descanso en pues realmente en todas nuestras actividades. Iba yo a decir que era un descanso de las transmisiones en vivo de Freudiana Radio, pero pues bueno, en general fue un descanso del quehacer y de las actividades en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y todos aquellos quienes lo conformamos. El día de hoy retomamos las actividades con mucho gusto. eh, Creo en términos generales, así como que todos igual de pálidos, querido público, ni crean que así que a la playa, a tomar colorcito y eso. No, 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 querido público, creo que estamos aquí todos igual de pálidos, porque ya habrá oportunidad para solearnos y tomar una buena dosis del rico sol que de manera tan espléndida baña a todo nuestro país. En lo concerniente, como decía, al inicio de las transmisiones en esta semana, continuaremos con el desarrollo del cual ustedes estarán al tanto y dando seguimiento con nosotros, público querido, y es lo concerniente a el trabajo hecho a partir del Congreso último de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. El Congreso, como bien lo saben, tuvo por título La mujer no existe. ¿Qué? Ay, se me fue. ¿Aforismo? Gracias, sí. Mis colegas me dicen aforismo Dogma, propuesto por ¿no? Lacan. Y que a partir de ello hemos estado aquí en el centro desarrollando trabajo, por lo que nos posibilita, por supuesto, el que de parte de la asociación se proponga esta línea de investigación, esta línea de trabajo y todo lo que ello nos puede brindar. Estamos hoy acá, colegas, somos tres del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, tres varones en esta ocasión, en este lunes, donde también lo saben, querido público, lunes a esta hora es psicoanálisis al día. Pongámonos pues al día y retomemos la conversación, saludando por principio de cuentas a mi querido colega Einar Hernández. Ay, espérenme, es que no tengo el micrófono Sí, encendido. ahora Pues sí. sí, estamos aquí ya nuevamente, como dice usted, Germán, poniéndonos al día. Pues sí, en mi caso, pues sí, pararon las actividades y no pararon las actividades, porque si bien lo coincido en el descanso, pero bueno, uno aprovecha para en casa, bueno, ese es mi caso, ¿no? Para en casa hacer muchos pendientes que uno tiene, arreglar cosas que uno tiene desordenadas de la casa. En mi caso fue plantas, muchas cosas que tengo que se me van acumulando y que me puse a arreglar, pero uno no deja de leer, de estar trabajando. A mí en lo particular me gusta el trabajo en casa, me viene bien. No soy tanto de salir. La economía no ha favorecido mucho, pero a mí me gusta estar en casa trabajando. Lo disfruto mucho, ¿no? Pero bueno, sí, nos ponemos al día con el trabajo que tenemos que hacer en estos programas. Y me da gusto que esté nuestro colega Misa hoy lunes. Nos vemos también mañana, pero me da gusto que estemos acá, los hombres. Exactamente, y ya que lo nombra, pues démosle cálida bienvenida a nuestro querido colega Misael Montes de Oca. Y es ya después de descanso, ¿no? Esperemos que tengamos este ánimo renovado para retomar las transmisiones en vivo. Esperamos que nos estén acompañando ahorita nuestro
los radioescuchas y que también nos acompañen con sus comentarios, ¿no? Que siempre son tan importantes y nos ponen también a trabajar, ¿no? Que se Y preparen un cafecito por supuesto, y en este para nuevo oírnos. horario, queremos notar esa diferencia de la que hemos estado hablando, ¿no? Que tantos nos habíamos comprometido con el nuevo horario y ahora estamos acá. Entonces, también a los radioescuchas, sean bienvenidos. Y sí, retomar la conversación sobre el Congreso, ¿no? Sí, no me equivoco, hablamos ya un poco sobre La mujer no existe, eh, y digamos la importancia que tiene este aforismo, o esta forma de trabajo de Lacan, donde, bueno, si me permiten aquí, colegas, decirlo, que es los aforismos condensan, en parte, no en todo, por supuesto, pero condensan en gran medida puntos, ¿cómo decirlo?, recorridos que Lacan hizo en relación con, en este caso, con aspectos de la sexualidad femenina, de lo femenino, de la mujer, ¿no? Por mencionar algunos. No se agota en este aforismo digamos, esto que estoy diciendo, ¿no? De los puntos que aborda Lacan. Y que muchas veces se olvida que los aforismos de Lacan pues tienen que ver, por supuesto, con el referente, es decir, el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud. ¿No? Hay veces que parece que Lacan se lo sacó de la manga, ¿no? O que sacó el aforismo del sombrero del mago, pero realmente requirió de un enorme trabajo de estar, bueno, de un enorme trabajo en relación con Freud, ¿no? Con el psicoanálisis. Y que, pues, bueno, se rompió la cabeza en el caso de la sexualidad femenina, lo femenino, la mujer, ¿no? Que son aspectos, al menos ahorita son los que tengo presentes. Ah, y por supuesto, el placer. El placer, algo que mencionaba la doctora también en la semana de trabajo, incluso previo al Congreso, de cómo los distintos discursos, no nada más el psicoanálisis, sino otros, han tratado de decir, perdón, bueno, aquí hago un lado el psicoanálisis, sino los distintos discursos han tratado de atrapar, atrapar y decir con precisión qué es ese placer en la mujer, ¿no? En lo femenino, en la sexualidad femenina. Y que finalmente es donde, pues no, ¿cómo podríamos decir? Fracasa, ¿no? Muchas veces hasta podríamos decir, bueno, caen o rozan en lo ridículo, en lo que hemos estado hablando en relación con el nombrar el placer o designar el placer únicamente aterrizado en la estimulación del cuerpo, ¿no? De la estimulación de los órganos sexuales, ¿no? Y que no se Sobre todo, trata. Misa, sí, perdón, escuchándolo, sí, este aforismo o sintagma, como luego también lo llaman de Lacan, de la mujer, no existe. Asimismo, de lo que usted acaba de decir, como bien lo dice, condensa o gira en torno a un núcleo. A mí me parece, pues en el trabajo también uno como analista viene haciendo y en las lecturas, condensa la naturaleza de lo femenino, ¿no? Y con naturaleza no me estoy refiriendo a lo biológico, que también si lo pensamos, queda para la mujer como un enigma. Es decir, ahorita retomando lo que usted acaba de decir, que en el caso del placer, si bien es para el varón, para el sexo masculino, identificable no solo por el órgano, sino en cuanto a las sensaciones y a la zona y a la ubicación, digamos, eso se puede ubicar perfectamente bien y pues todo lo conocemos, ¿no? Sabemos de él, sean hombres o mujeres, desde de la erección y para el caso de los hombres las sensaciones que ahí perciben. En el caso de la mujer, pues ya desde ahí hay un enigma, ¿no? Hemos dicho en estos programas, se ha dicho
es conocido que pues la mujer no inmediatamente, o bueno, no inmediatamente, no necesariamente se identifica un placer en una zona específica, ¿no? Bueno, pero no solo eso, ahorita lo mencionó así, apuntando a lo que usted va diciendo del placer, y porque yo mencioné lo de la naturaleza, y que no me refería a lo biológico, sino esto que pareciera ser que jamás se logra atrapar en la mujer. Y lo pienso, escuchándolo, me hace pensar, hay un, un, una, ¿cómo se podría decir? Bueno, no sé si obra, ahorita lo voy a decir así, obra. Se ha escrito una primera historia de las mujeres, hasta donde yo tengo enterado, es una primera historia que consiste, está formada de 5 tomos, una obra muy bella, que en estos 5 tomos abarcan la antigüedad, la Edad Media, la ilustración, si no me equivoco, es el tercer tomo, el siglo XIX, dedican todo un tomo al siglo XIX y otro al siglo XX, ¿no? Que son los 2 siglos en donde más se ha dicho, discurrido, escrito sobre las mujeres. Y la introducción es muy bella de este trabajo de historia de las mujeres, eh, porque desde la antigüedad, es decir, desde los griegos y los romanos hasta nuestros días, lo que van diciendo muy bellamente han sido muchos investigadores, principalmente investigadores que estuvieron a cargo de este trabajo, que les llevó muchos años, creo que 20 años, que se publicó ya en 1985. Lo que van diciendo es que como a lo largo de todos estos, podríamos decir, 2000 años, la mujer básicamente ha sido representada y es difícil rastrear lo que ellas han podido decir por sí mismas, ¿no? A excepción ya del siglo XIX y el siglo XX, donde ellas pues ya participan, toman pues lo que ya conocemos, ¿no? La revolución femenina, las protestas, todo esto. Pero me hizo pensar que el aforismo de la mujer no existe, ay, mi perra, la mujer no existe, condensa muy bien cómo siempre hay algo enigmático que no logra decirse, que no logra atraparse, que no se logra saber de ella, ¿no? Y que desde ahí, tanto Freud como Lacan se hicieron cargo de eso. Bueno, déjenme cambiarla porque si no... Ok, ok, y que está bien mientras nuestro querido Einar va y pone un poco de paz en una de sus perras, que asumo que es la pequeña, no es la bulldog, sino la otra, me parece. Continuemos. Y yo pensaba en relación a lo que Einar ahorita está planteando, en cuán burda es la propuesta. Porque no es una sola, sino son las propuestas que actualmente se venden o se proponen como signo de modernidad en cuanto al placer, que ya lo vienen ustedes introduciendo, y el placer femenino, el placer en la mujer, y me refiero a cómo lo proponen hoy como la gran conquista en el sentido de que ellas se hagan cargo justamente de su placer. Por ejemplo, esta frase que se volvió hasta comercial y famosa de que el orgasmo es de quien lo trabaja. Y en ese sentido, los textos que se han hecho en el sentido de darle a la mujer ese poder, porque todo esto también va en la línea del empoderamiento actual, que se haga cargo de su placer y que quién mejor que ella, que conociendo su cuerpo, habría de proporcionarse una experiencia satisfactoria de placer erótico. Pero bueno, tomando el fundamento que ya ahorita usted, Eina, nos venía planteando, que yo lo asociaba también con, vaya, en este aforismo de Lacan, venía pensando de inmediato pues en el fundamento freudiano de cómo ya desde 3 ensayos de teoría sexual, Freud mismo ahí lo que va planteando ya es esa incógnita al respecto de lo que solo como supuesto puede plantear un supuesto, quizá una posibilidad de que haya sensaciones en el interior de la vagina, en el caso de la pequeñita. El acercamiento máximo que Freud propone es pues la satisfacción en el clítoris. Y en ese sentido, Freud, pues como lo plantea, no deja de ser, por el referente que ha venido desarrollando, que es el del varoncito, no deja de ser, por lo tanto, el placer clitorídeo, pues en su organización,
similar al de el placer que obtiene el varón en el glande, en el pene. Entonces, de ahí que la incógnita, pues ya desde ese fundamento en la investigación freudiana, la incógnita sobre el placer femenino, pues por supuesto que es constitutiva y es grande. O lo voy a decir de esta manera también, pensando en el recorrido histórico que ahorita usted nos comparte, Inar, de este texto de historia de las mujeres, pues la incógnita va creciendo en el tiempo, digamos, se va ampliando en el tiempo al respecto de lo que ocurre y de cómo sería. Y por eso, retomando la cuestión del aforismo, recordaba y quise introducir la investigación de Freud en 3 ensayos de teoría sexual y cómo el que Lacan llegue a esta construcción a modo de una condensación, como lo decía ahorita Misa, pues tiene que ver justo con el recorrido que viene desde Freud. Para poder decir eso es lo que viene desde Freud. Yo ahorita cité 3 ensayos de teoría sexual, pero es incluso antes. Lo podemos registrar en textos anteriores a 3 ensayos de teoría sexual, donde Freud ya se va planteando esa gran incógnita al respecto en general de la mujer, de lo femenino, y particularmente la incógnita que es el placer en la mujer, su placer. Y que vimos en los trabajos del Congreso también. Eh, Sobre todo me parece que fue en el segundo día, si no mal recuerdo, se llamó, perdón, en el tercer día, eh, modalidades de lo infinito, Sí. ¿no? Donde se habló muy bellamente en trabajos que proponían, o había una propuesta, ya si lo puedo decir de esta manera, dando pasos en relación con esta pauta que se marca o este campo que nuevamente le da aire Lacan al hablar desde este aforismo de la mujer no existe. Eh, digamos, para despejar esto que usted decía, Germán, lo voy a retomar, lo dijo muy rápido, estos signos de modernidad. Y por signos de modernidad, esto que usted decía de lo que está aterrizado nuevamente, digámoslo así, como en un embudo, otra vez, en relación con el placer localizado en el cuerpo, no en los genitales. Pero que vemos también lo que nos trae Einar, cómo se puede escribir de la mujer tomos y tomos y tomos y tomos enteros, ¿no? De su historia, ¿no? No nada más de ese placer. Y vimos en el Congreso, o escuchamos, cómo en estos trabajos se avanzaban, se daban pasos en relación con lo que marca este aforismo de la mujer no existe, ¿no? Solo voy a tomar el punto del título de modalidades de lo infinito. No voy a, digamos, ahondar demasiado en los dos trabajos, que fueron dos psicoanalistas con práctica de psiquiatras, ¿no? Me parece. Sí, Bueno, con práctica, formación y práctica, me parece. Y como en relación al título de modalidades de lo infinito, vemos como el campo psíquico, en esto que decía Einar, no es, digamos, no se aterriza en lo natural en relación con algo cerrado, como puede ser tomado en cuenta lo natural, sino creo que en eso también muy desde el punto de también en cómo lo aborda Sigmund Freud al hablar digamos, colocar el psicoanálisis como una ciencia natural, de lo que se puede descubrir al infinito de lo psíquico. Es decir, cómo abrió Freud el campo de lo psíquico, aún colocándolo en una ciencia natural. Y digo aún, no porque se cierre, sino porque justamente lo psíquico Freud estaba por dar cuenta de ir colocando pieza por pieza para poder explicar poner los andamiajes de una nueva psicología de los procesos anímicos inconscientes, ¿no? Entonces, colocándolo en una ciencia natural, ¿no? Y que siglo XXI,
en un congreso nos volvemos a encontrar con trabajos que no cierran el campo, ¿no? Que eso es muy importante. No cierran el campo, sino en este bello título que, digamos, englobaba estos dos trabajos de modalidades de lo infinito, al menos ahora podría decir, por estos dos, lo que se abordó en estos dos trabajos, es como se vuelve se continúa, perdón, dando pasos en relación a lo psíquico y con una finura de no cerrar el campo, de no aplastar, digamos, ¿cómo podríamos decir? Bueno, de no aplastar tan rápidamente en esto que decía Germán, en la apariencia de signos de modernidad, ¿no? Ya por ser moderno y decir que ya he descubierto algo concreto en mi campo, entonces cierro por completo el campo. Y si algo se ha demostrado, o más bien con algo con lo que nos encontramos en el descubrimiento freudiano, digamos, desde él y lo inconsciente, es que eso no es posible de esa manera, ¿no? Es decir, no es posible cerrar el campo en una explicación cómo puede ser el aterrizar el placer localizable en el cuerpo y que eso se diga todo, todo para todos. Y con lo que nos encontramos en algo que también usted decía, Einar, creo que es importante lo que planteaba, perdón. Creo que incluso en los hombres, bueno, aquí le lanzaría más bien la pregunta, pero creo que incluso en los hombres, a pesar de que esté localizado digamos, el placer, o un tanto más localizado las experiencias de placer, por ejemplo, en el órgano sexual masculino, aún así es Claro. para, digamos, la experiencia, o desde la experiencia infantil, ese placer es inédito, ¿no? Puede irrumpir y, digamos, como decimos comúnmente, pues realmente sacar de onda o incluso ser traumático, ¿no? Ujú. Es decir, ese encuentro con el placer en la sexualidad, en la infancia, es realmente perturbador, ¿no? Ujú. No nada más es localizable bueno, usted no lo dijo Ya, esto, no lo dijo así, pero no se cierra, ¿no? Por sí, sí, completo no, de no, eso no. ocurre ahí y ya lo explicamos. Uy, no. No, la experiencia que puede ser para cada uno el haberse encontrado con una vivencia inédita de placer intensa en la infancia, ujú, da pues da para mucho, ¿no? Creo que los análisis giran en torno Sí, a eso, ¿no? sí, no, no, me hace, perdón, Eina, rápido, me hace pensar, Misa, no porque el placer en el varón pueda ser localizable en el órgano, significa que ya tiene conocimiento de él. Es decir, que ya tiene un conocimiento, me refiero, en nivel de una aprehensión o de un dominio del conocimiento de su placer, no, 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 eso no, no, no es una cosa igual a otra. Sí, definitivamente ahorita que lo dice, y me hace pensar en una experiencia, en una posibilidad que puede ser de la cotidianidad en un hombre en el momento menos esperado. Por ejemplo, es que registre una erección y el placer que viene con la sensación de una erección, por ejemplo, en el encuentro con un hombre a la hora de que lo veo o que tiene un cierto encuentro con un hombre y que tenga esa sensación, que tenga esa experiencia, pues para los hombres mismos, claro que es a ver qué pasó, de qué se trata. Y esto lo pongo como ejemplo de lo que me hizo pensar, me dice así, no es lo mismo el aterrizaje en la sensación a que tenga un conocimiento absoluto de eso, el hombre. No, tampoco. Sí, yo quería decir sobre lo que venía diciendo Misa, de cómo los trabajos de los colegas del Congreso no cierran. Sí, me hace pensar muy rápidamente cómo justamente en lo que nos va transmitiendo Misa es que el campo psicoanalítico, me atrevería a decir que es el único discurso que en relación a poder decir algo sobre lo femenino o poder pensar lo femenino es el único que no cierra, ¿no? Eh, Porque justamente me hizo pensar que con esto que usted decía, Germán, de que los signos de modernidad, o cómo fue la expresión. No lo recuerdo muy bien, pero sí creo que sí, Sí, signos.
Signo de modernidad. Signo de la modernidad, sí. Signo de la modernidad, donde pareciera ser que ya lo atraparon discursivamente, sea porque las mujeres ya pueden decir sobre ellas, ya tomaron la palabra, ya pueden escribir. Bueno, no es que antes no pudieran, pero ahora ya es abiertamente, más libremente, etcétera, etcétera, ¿no? Y que pareciera ser que por el lado de los discursos, muchos, y no sé si por ahí es lo que en parte iba señalando Misa, muchos podrían decir que como las mujeres ya se empoderaron y tomaron la batuta de su palabra, de su sentir, pues entonces ahora ya han atrapado algo, y por lo menos desde los discursos de género se dice así, ¿no? Como que ya las mujeres, pueden decir lo que quieren, hacia dónde van, como lo quieren, ¿no? Como si ya estuviera cerrado. Y por el otro lado, cuando no era así, que eso es justamente lo que yo les transmitía de lo que me parecía padre de esta obra de la historia de las mujeres, es que cuando las mujeres no habían tomado la palabra, solo eran representadas, ¿no? Entonces teníamos como los dos, ¿no? Si las mujeres lo toman, pareciera ser que ellas ya pueden decir algo para cerrar, y cuando no, pues solo pueden ser representadas. Y justamente lo que nos estaba transmitiendo Misa es que el campo psicoanalítico, desde Freud, con Lacan y ahora con los trabajos de los colegas, aunque sean modernos, apuntan, por ejemplo, el título es muy bello, ¿no? Modalidades de lo infinito, apuntan a que se puede pensar lo femenino, se puede trabajar lo femenino, pero nunca cierra, nunca cierra, nunca cierra. Es decir, no es un discurso, y en ese sentido estaría lo valioso, que ha sido el único discurso que no solo las ha escuchado, sino además la piensa para nunca cerrar lo femenino. Y cómo incluso ahora me parece que las mujeres, sobre todo las que están más en esta línea que nombran así de compromiso con los feminismos actuales, y con el discurso de género, me parece que ellas mismas apuntan más a una cerrazón en el sentido de lo que usted señala por el hecho de, por ejemplo, de esto que manejan hasta como una suerte ya de principio de decir, dado que el hombre no tiene acceso a las sensaciones y a las vivencias que solamente las mujeres sí, entonces ya caen en una descalificación, y cada vez más, por eso digo cerrazón, se montan en esa cerrazón de decir que solo una mujer o solo las mujeres son las capacitadas para poder decir de ellas y sobre ellas. Y, o sea, a mí me parece, como lo hemos hecho en otros programas, importante señalar esta cerrazón justamente en la que estos discursos van cayendo. Y lo pienso también en cómo dentro de ellas mismas, pues ya hay también las manifestaciones, digamos, los gritos de parar y analizar, de detenerse a analizar. Estoy pensando en el texto que hemos mencionado aquí de Marta Lamas, feminista de toda la vida, digamos, en el movimiento feminista en México, donde justamente ella lanza en cuestionamiento la cuestión sobre el acoso y preguntando si denuncia legítima o victimización. Y hace un llamado a cuentas muy importante en el movimiento mismo de los feminismos actuales, me parece que sí es un jalón de rienda, digamos, en un alto a analicemos, no nos vayamos de boca en la victimización y señalar que todo, por lo tanto, lo que la mujer vive o sufre en la actualidad es eso, es una victimización por su condición de mujer, y en ese sentido, pues ser mucho más críticas y analíticas, como ella lo plantea en la pregunta de denuncia legítima o victimización. Y bueno, a lo que voy con esto es em, el poner en cuestionamiento, la urgencia de poner en cuestionamiento cómo muchas mujeres en ese sentido son las que van más en esa cerrazón, cuando, como bien lo han señalado ustedes, a diferencia de ello, el psicoanálisis, pues justamente tiene como característica el no cerrar, sino más bien el mantener
y en eso la profundidad y el trabajo ético que se juega en el sostener la mujer no existe, como un campo abierto, así, en esa lógica, un campo abierto. Y sí, nada más también hay que decir, no todas las mujeres caen en esa cerrazón, como usted lo decía, ¿no? Creo que justamente, o bueno, a lo mejor no lo seguí bien, porque iba a volver a repetir que Lamas no entró, Marta Lamas no entró en esta cerrazón, sino que en el cuestionamiento, ¿no? Exacto. En el cuestionamiento que hace del acoso, abre nuevamente la conversación en la línea feminista, por supuesto, es su campo, ¿no? Pero que se le fueron encima por haber propuesto que reflexione la mujer sobre esa colocación de víctima, ¿no? En relación con el acoso, ¿no? Cómo se ve de distintas maneras, o se vive de distintas maneras en Estados Unidos y en Francia, ¿no? Y Ujú. en México, ¿no? Es decir, lo que hizo esos pasajes, y si no mal recuerdo, Marta Lamas, ¿no? Y podríamos decir, sí, retomando, para no dejar caer esto que usted dijo, Germán, eso es signo de la modernidad, ¿no? Es decir, si lo puedo ampliar un poco más, ¿qué tenemos como signos de modernidad? Y no es ese buscar atrapar o buscar cerrar, como estamos diciendo, pero también el hacer de la vivencia un dato, ¿no? Una cifra. Es decir, Ujú. que ahí esté localizable y Ujú. que esté, digamos, accesible, como comprobable, ¿no? Medible, que eso fue desde los 80, 70, ¿no? Iba más en esa línea el signo de modernidad, ¿no? Que sea medible y cuantificable. Ujú. Y ahora que sea, que lo que se logre sea eficaz y eficiente, ¿no? Como lo hemos estado diciendo. Y en este sentido, creo que la respuesta, nuevamente, del aforismo de la mujer no existe, es fracturar el universal, ¿no? Precisamente, ¿no? Fracturar el universal de la mujer y entonces que se abra nuevamente, como, bueno, perdón, es como sería la respuesta a estos signos de modernidad, y hay que decir modernidad entre comillas, ¿no? Porque no precisamente es muy moderno poner el dato en lo psíquico, sino que Freud, incluso ya al hablar de pensamientos inconscientes, bueno, ponerle cifra a un pensamiento inconsciente, eso sí eso sí sería moderno en la época actual, ¿no? La cifra sería la modalidad al infinito. Por ejemplo, ¿no? Ujú. Es decir, y bueno, lo digo de esta manera porque sin olvidar que la respuesta o parte del Congreso del aforismo de Lacan es respuesta a Paul Preciado, ¿no? En su intervención que iniciaba de yo soy el monstruo que os habla, ¿no? Y que trató de espantar ahí a los analistas, ¿no? Que estaban presentes en las jornadas donde se hablaba de lo femenino, pero que toda su exposición o gran parte de su exposición está localizable en experiencias de sensación y de vivencia nuevamente en el cuerpo, ¿no? El placer en el cuerpo, o de discurso, descartando por completo lo inconsciente y el inconsciente, ¿no? Digamos que no, eh, digamos que frente a eso nuevamente, frente a él que se propone como algo moderno e incluso postmoderno, es decir, de época ya, de la época que estamos viviendo, ¿no? Siglo XXI, pues la respuesta fue este aforismo que fractura por completo el universal, ¿no? Que él Y propone, ¿no? Al que él ¿cómo podemos se, decir? se me Donde él se ocurre, coloca, ¿no? y Misa, se me ocurre, a ver, usted dígame díganos cómo lo está pensando. A mí me surge como pregunta si en la propuesta y el discurso de Beatriz Paul Preciado, estaría entonces, de acuerdo con con la expresión que yo traje hoy al programa de signo de modernidad, estaría entonces Preciado proponiendo lo trans, proponiendo la transformación del cuerpo actualmente por esa vía del transexualismo como signo de modernidad.
Totalmente, o al menos yo así, por eso tomé lo que usted dijo y dije, pues esto es genial en el sentido de que nos permite, o al menos a mí me permite decir que la apariencia, es decir, modernidad entre comillas, ¿no? Ese Sí, signo de modernidad es, bueno, lo trans. Si te sumas a lo trans, entonces eres moderno. Ujú. Pero exacto. hay que eliminar todo lo anterior, entre ellos, todo lo anterior me refiero, por supuesto, al psicoanálisis, digamos, él y lo inconsciente, ¿no? El cómo Freud va a hablar de la sexualidad, desde dónde va a hablar de la sexualidad, que no es nada más, es decir, no se quedó en lo biológico, ¿no? Y en otros discursos que también, que ahora se tratan como modernos, ¿no? En relación a la sexualidad, el feminismo, algunas corrientes del feminismo que nuevamente están tratando de decir algo del placer, ¿no? De la vivencia de placer. De la vivencia de placer me refiero aquí a lo biológico, ¿no? Ujú. A lo vivido, a lo que se experimenta en los órganos sexuales, ¿no? Y por supuesto que lo trans propuesto por Preciado no pasa, perdón, lo propuesto por Preciado es finalmente que lo trans sería lo moderno, ¿no? Ujú. Que abriría la conversación, ¿no? Cuando pareciera que de novedoso ahí Sobre estaría en todo duda, esto, ¿no? esto último que usted acaba de decir, lo novedoso, ¿no? Porque también uno de los signos de lo que se supone haría signo de modernidad, es esto, lo novedoso, esta expresión de lo novedoso, ¿no? Como usted lo viene diciendo, donde es esto, hay que hablar de esto, hay que abordar esto, en este caso lo trans, y todo lo anterior hay que desecharlo. Es un poco el signo de la modernidad de la academia y que en parte el discurso de Paul Beatriz corre por ahí, ¿no? ¿No? Ustedes psicoanalistas están atrapados en lo binario, bla, 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 como eso ha quedado caduco, hay que estar en lo novedoso, digo, no lo dice así, pero hay que estar en lo novedoso, esto es lo que yo les traigo y hay que ajustarse a eso y si no, no Exacto, están, ¿no? Y hoy, por ejemplo, exacto. platicando, ahorita me hizo pensar esto, platicando en la mañana con la doctora, ella me hablaba de esos genios que aparecen, uno, ¿no? Ella me decía, me lo decía con respecto a este hombre genial, homeópata, este proceso, pero me decía de Aristóteles, ¿no? Cómo aparecen una vez tienen que pasar varios siglos y no vuelve a aparecer otro, pero independientemente de que no aparezca otro en varios siglos, lo que me parecía muy bello de lo que me transmitía es cómo ese genio que aparece deja algo y eso se sigue trabajando. Me decía, en el caso de Aristóteles, seguimos trabajando la lógica aristotélica, es decir, sigue vigente, ¿no? Pero en estos signos de modernidad o signo de modernidad de lo novedoso, que sobre todo viene de la academia y una academia muy, muy gringa, es todo lo que es pasado. Pues ahora imagínense Aristóteles, ¿no? Imaginemos a Freud. Bueno, todo lo que es pasado es desechable porque hay que estar actualizados, casi como dispositivo electrónico, como software. Hay que Ujú. estar actualizados minuto tras minuto y todo lo demás ya no sirve. Cuando verdaderamente en lo que me transmitía la doctora del genio es eso se sigue trabajando por siglos y mantiene, digamos, es el eje de muchas formas, de la forma del pensamiento, ordena y organiza muchas formas de pensamiento, ¿no? Ujú. Pero eso sería otra forma de signo de lo novedoso, lo moderno. Ahorita con lo que dice Einar, bueno, volviendo y trabajando sobre estos signos de modernidad, entonces se juega también, me hizo pensar usted en estas posturas actuales de ser casi, casi ahistóricos. Aunque no se mencione como tal, en muchas propuestas discursivas en la actualidad hay implícitamente un llamado a no voltees a la historia, casi, casi, o incluso con el referente que podemos tomar del texto de
Ay, Fukuyama o Fukuyima, ¿cómo se llama? El, El que plantea el fin de la historia. Este sí, es autor, Fukuyama, ¿no? Fukuyama. bueno, creo que Ya sí, le digo. Fukuyama, si no, ahorita ya lo corroboramos. Me acuerdo de ese texto y que también un tiempo que lo estuvimos trabajando en el seminario, por supuesto, lo delicado que está en lo que se juega en el texto, y me parece incluso, ya ahorita está de mi parte, totalmente puesto de mi parte como una lectura de ese texto, en un sentido muy, muy incluso pro neoliberalismo, es plantear eso, lo que en ese texto está puesto como así el fin de la historia. Luego entonces a partir de ello y a partir del momento en el contexto histórico en el que lo escribe, caída del muro de Berlín, caída también del modelo que había sostenido la Unión Soviética en oposición al modelo del capitalismo rampante encabezado por Estados Unidos, pues ya fin de la historia y de aquí vámonos para adelante, ¿no? Ya no hay que voltar hacia atrás y entonces yendo sobre, justo sobre los signos de la modernidad hacia lo que venga y lo que nos propongamos. Cuando, con lo que ahorita usted, Einar, nos dice, a mí me parece, pues sí, de una trascendencia enorme el ubicar así al genio, a los genios, a las propuestas que en definitiva nos permiten, hoy en día, como seres humanos, nos permiten hacer lo que estamos haciendo, inclusive, hacer conversación, hablar, hacer lazo social, crear pensamiento respetando, en esto lo tengo muy claro, la posibilidad en cada uno que tenemos de crear pensamiento propio. Simultáneamente, mucho de nuestro pensar en el orden del discurso, de lo que nos une como comunidad, como la social, pues definitivamente viene con una base, viene asentado sobre mucho de lo creado, o de todo lo creado anteriormente, y que es base y que es fundamento. Entonces, cómo proponer ahora o cómo tomar, a mí me parece que de mi parte un llamado serio es en sentido crítico a este tipo de propuestas, donde así sin más pasan por encima de cualquier fundamento y de la historia misma. Queridos colegas, si me permiten, una brevísima pausa para que pueda yo dar lectura a un par de mensajes que hemos recibido en este momento de nuestro querido público Radio Escucha, que a mí se me hace por la escasa participación, creo que algunos de nuestros queridos Radio Escuchas seguirán de vacaciones, quizá están en un camastro en la playa y no escuchando Freudiana Radio. Algunos tienen 2 semanas, ¿no? Los que todavía están en escuela, o Sí. trabajan en escuela, son 2 semanas. Sí, sí, esta semana sigue siendo vacacional. Es que la otra semana fue santa y esta ya no, y esta ya es para otro tipo de experiencias, no tan santas, ni de guardar. Se Exacto. fueron al placer de la playa, se fueron Es, al placer del descanso. exactamente. Y quien nos escribió en este momento fue nuestra radioescucha Sonia Vargas y nos dice, un gusto escucharlos, doctores. Intentar decirlo todo con la pretensión de cerrar, me parece que es una forma de no lidiar con la incertidumbre de lo que no se puede nombrar o representar. Y creo que sucede en la mayoría de los discursos feministas, científicos, psicológicos, hasta en discursos que se popularizan como ahora el término tóxicos. También Sonia Vargas dice, espero que la doctora Giselle vaya muy bien y siga recuperándose. Un abrazo fraterno para ella y para todo el equipo que ha estado apoyando. Hasta donde yo sé, va excelente. Y Giselle, ¿no? Nuestra colega va en una realmente bueno, excelente y creo que el ánimo ha estado presente en ella desde antes de la intervención y creo que el ánimo continúa. Aquí que está Sofía, creo que no nos dejará mentir lo que estoy diciendo, pero le vamos a pasar sus mensajes de esto que usted nos menciona. Sí,
Es de que no nuestra tenía mi radio audio escucha, ¿no? prendido. Para Y hoy, Giselle. perdón, Sofía, hoy la escuché en la mañana a Giselle. Yo no sabía, evidentemente, como no la veo, no sabía si podía hablar, no podía hablar. Y la verdad, cuando no pregunté eso, si hablaba o no hablaba. Hoy en la mañana la escuché y la escuché, híjoles, con mucho ánimo, pues como bien lo dijo la doctora y ella siendo ella, y pues bueno, pues eso habla de que va excelente, como usted bien lo dice, ¿no? Que va excelente. Y sobre Sí, todo, va excelente y sobre todo, ella lo ha dicho y la doctora Heiser también, que el apoyo del equipo de Ciel ha sido parte fundamental y que pues es algo que ha logrado la doctora Heiser y que le da existencia, ¿no? Ahora que hablamos de la mujer existe, que pues es una mujer, ¿no? Que trasciende a través de sus actos y lo que puede hacer de otras personas, ¿no? En este caso, pues de los colegas del CIEL y que amorosamente pueden apoyar cada uno a su estilo pues en esta importante operación, ¿no? En este importante acto que ha llevado Giselle, ¿no? Entonces sí, va muy ujú. bien. Déjenme les comparto que hoy también, Einar, en el estilo de lo que usted dijo hace un momento, también cuando llamé hoy y que justamente Sofía me ayudó, que puso el teléfono en altavoz y escuchar a Giselle, Einar, igual para mí fue, pero además escucharla con su voz, digamos, en su energía, en su fuerza íntegra. Y entonces a mí me nació y le dije una expresión. Yo lo que le dije fue, híjole, es usted de hierro. Y de inmediato Giselle, la expresión que me dijo, pues ya me ubicó, me dejó boquiabierto, dice, es el efecto de sentirme amada, de ser amada. Entonces, cuando Giselle me dice eso, sabiendo, porque ya me lo había dicho, estaba con el grupo de las colegas, estaba con la doctora Heiser, estaban todavía en el almuerzo, pues ahí de una manera muy afable entre todo el grupo, como solemos ser. Y entonces que me dijera Giselle eso, que es el efecto de experimentarse amada, no, bueno, pues justo como lo acaba de decir ahorita Sofía, es el efecto de una creación en el amor, como lo ha hecho la doctora Silvia Heiser. Y que mucho decimos siempre es una apuesta, pero creo que es importante que digamos o que diga en este momento cómo la apuesta, porque justamente no está cerrado y no está garantizado, Ujú. pero es decir, se apuesta a que se realice en la línea amorosa, y es posible, algo en el orden de lo increíble, es decir, de lo que difícilmente el sujeto puede dimensionar que pueda darse en él, y que un analista, en este caso la doctora, apuesta a que eso se realice, ujú, y que cuando se realiza entonces, bueno, es un parteaguas en la experiencia de cada uno, ¿no? Claro, ahí el componente, por supuesto, es el amor, es decir, no de cualquier manera, no es cualquier apuesta. Entonces, cada vez que nuestros radioescuchas nos hablan, nos escuchan hablar de la apuesta, bueno, la apuesta es realmente enorme. Y en este caso, en esta respuesta que nos dice Germán, lo que nos transmite, pues es bello el efecto, ¿no? Sí, son cosas, para mi gusto, son cosas como muy puntuales, porque ahorita que usted dice es una apuesta, eso es muy puntual, el que dice que el componente es el amor, me parece que es muy puntual dentro de los analistas o de las comunidades analíticas, por lo menos así es en Ciel, y en este caso, pues sí, construido y trabajado por la doctora Heiser. Y si el componente es el amor es porque no se quita, ni se hace a un lado, ni se pierde de vista lo pulsional. Es decir, yo podría decir que si una de las cosas que yo he aprendido de Ciel es que formar un grupo no es cualquier cosa, para empezar, ¿no? No se hace de la noche a la mañana.
No es por el lado de que si ya nos vemos, ya convivimos, ya compartimos, pues como se podría pensar cualquier grupo, ¿no? Grupo laboral, grupo de familia, grupo de amigos, que porque nos reunimos, que porque convivimos ciertas horas, que porque nos llevamos bien, que porque nos hablamos, que se puede tener la convivencia, el desgorre, lo que quieran, ya se formó un grupo, ¿no? Y que pues así se viven. Y la mayoría de los grupos lo que pretende no considerar, ignorar, incluso encubrir, es todo el componente pulsional. Es decir, ese no quieren que aparezca, ¿no? No quieren que aparezca, pues, las envidias, los enojos, los odios, los chismes, las burlas. Eso siempre como que se tendría que quedar fuera. Y eso lo vemos en las familias, ¿no? Sobre todo creo yo en las familias mexicanas como muy moralizadas, de que eso no aparezca. Pero acá, si el componente esencial es el amor, es porque no se pierde de vista lo pulsional. Y entonces se requiere de una fuerza al mismo nivel para poder constituir un grupo. Bueno, por lo menos así yo Y he que pensado lo que es un grupo de veras. y volvemos al punto del universal, creo, ¿no? Es decir, el universal de formar un grupo no puede ser en ese universal de, bueno, se forma y ya está. De una vez ya se dio, ya está el grupo nombrado, nominado y entonces ya no hay nada más que hacer, ¿no? No, no hay la posibilidad, perdón, no podría darse de esa manera si consideramos lo que usted dice, Einar, desde lo pulsional, sino que la apuesta es sí en el grupo, pero también en el uno por uno, ¿no? Es Claro. decir, lo que uno por uno puede dar, si me permito la expresión, dar de sí a esta transferencia de trabajo, ¿no? Al otro, a los otros, ¿no? Entonces, esto en relación nuevamente con la respuesta que fue el Congreso de La mujer no existe, ¿no? Como la mujer no existe en ese universal, abre la posibilidad de que una por una pueda decir, pueda hablar, en una experiencia analítica, pueda hablar, pueda decir, pues, ¿qué, qué es lo que le ocurre? Así de sencillo, podemos decirlo de esa manera tan Ujú, sencilla, ¿no? ¿Qué le ocurre? Es decir, ¿qué le está sucediendo? ¿No? Y que pueda hablar, poner palabra a eso. Cuando hace 2 semanas me parece que hablábamos ya en este nuevo horario, eh, se tocaba, la doctora Heiser tocaba esta otra línea, ¿no? Paralela, que yo creo que también han hablado de ella hoy, en cuanto a cuando la mujer existe. Y en ese programa comentábamos que el hombre, bueno, no, desde el Congreso, ¿no? Lo podíamos jalar desde ahí, después hacer nuestra creación, pero que el hombre hacía existir a la mujer, ¿no? Que era una posibilidad. Y también comentábamos, bueno, que si la mujer lo podía soportar, pues podía decir, bueno, híjole, esa no soy yo, pero va, ¿no? Ok, soy. Y lo ligo al uno por uno del que ahora comentan en cuanto a la creación del grupo, en decir, bueno, es un grupo, pero es uno por uno, y el soportar que se haga esta apuesta, que bien decía el doctor Misael, que decimos apuesta, que se haga esa apuesta y que uno por uno pueda soportarla y decir sí o no, y que es constante. Entonces también nos da existencia y nos da una posibilidad ese uno por uno. ujú. Así es. Queridos colegas, permítanme dar lectura al último par de mensajes que recibimos el día de hoy. Vienen por parte de Yesenia García Salgado y es, buenas noches, doctores. Qué gusto escucharlos nuevamente. Y en vivo siempre es maravilloso. Y concluye ella diciendo, un abrazo a la doctora Giselle por su recuperación. Qué lindas palabras, espero que ahorita Sofía se las transmita, ¿no? Sí. A Giselle. Sí, claro. Sí, ella le da mucho gusto, le da mucho gusto y mucho ánimo recibir todas las muestras de afecto, tanto de los radioescuchas como de los colegas. Le da mucho gusto.
Y sí, Sofía, en esto que nos decía usted hace un momento, lo relacioné con lo que Einar planteaba al respecto de un grupo y cómo la creación de un grupo, como lo es el del centro de investigación, como lo es el que encabeza la doctora, pues es en nunca perder ese reconocimiento del uno por uno y no caer en el imaginario, que es lo común en la sociedad cuando habla uno de grupo, es la construcción imaginaria donde se borra lo particular de cada uno de las personas que componen el grupo. Entonces es una manera como todos en ese borramiento encubren algo de su singularidad en el imaginario del grupo. Entonces lo que usted decía, Sofía, hace un momentito me hizo pensar por eso el uno por uno. Y entonces como siendo grupo simultáneamente la doctora está al pendiente y señalando el uno por uno, por lo que de cada uno y en cada uno de nosotros de lo pulsional está presente permanentemente. Oigan, y espérenme, el último mensaje, ahora sí, de parte de Sonia Vargas que dice, sin duda Giselle existe y luego pone un corazón, pues yo lo voy a interpretar como existe el amor. Dice, gracias por compartir todo esto tan difícil y al mismo tiempo tan desde el amor. Pues siendo de esta manera, entonces, querido público, damos en este momento por concluida la emisión de Psicoanálisis al Día, hoy lunes 18 de abril, invitándolos, por supuesto, al día de mañana, mañana martes, que ahorita, si cometiera algún equívoco, Sofía me lo va a señalar, que sería mañana martes, querido público, en vivo al mediodía, justo a las 12 del mediodía, porque saben bien que es la manera en cómo puede estar con nosotros nuestra querida doctora Adriana Lozano, que entra en conexión con nosotros desde Francia. Entonces, tenemos una cita, querido público, no se la pierdan, el día de mañana al mediodía, aquí en este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.